Bueno, estimados diplomantes, sean bienvenidos al módulo 2 de evaluación nutricional en el ciclo de la vida. En este video vamos a avanzar y ver todo lo que tiene que ver con evaluación nutricional respecto a curvas de crecimiento, índice de masa corporal, pliegues cutáneos, peso ideal, porcentaje de peso ideal, porcentaje de grasa, y todo eso lo vamos a ir desglosando a lo largo de este video. Vamos a comenzar. Quiero mostrarles aquí, tenemos unas referencias para los niños de acuerdo a la edad, ¿no? El peso medio que deben tener para la edad, la talla y el perímetro craneal, tanto niños como niñas. También tenemos estas medidas referenciales del perímetro cefálico y el perímetro torácico. Pero lo que nosotros queremos aprender en este módulo es a obtener el estado nutricional, y lo vamos a hacer ahora a través de 3 indicadores, ¿no? Peso edad, talla edad y peso talla. Entonces quiero mostrarles estas curvas. Vamos a ir hablando acerca de las desviaciones estándar y los puntos de corte. Entonces yo sé que muchas ya conocen estas tablas con desviaciones estándar, pero a lo largo de todo lo que nosotros vayamos hablando en el video vamos a ir mencionando, ¿no? Más 2 desviación estándar, más 3 desviación estándar. Entonces ustedes tienen que ubicarse que estas son las desviaciones, y cada vez que nosotros mencionamos más 2 nos referimos a esto, y cada vez que mencionamos más 3 nos referimos a esto, por encima de 0. Cada vez que nosotros mencionamos menos 2 o menos 3, desviación estándar, nos vamos a la parte de abajo. Entonces cada vez que nosotros hablemos de esto, ustedes tienen que imaginar y ubicarse en esta parte de la tabla. Sigamos. Entonces avancemos con nuestras diapositivas. Vamos a comenzar con los puntos de corte para el indicador peso-edad en menores de 6 meses. El índice, como habíamos mencionado, es peso-edad, y para hacer la clasificación, que en general es la desnutrición global, nosotros debemos ubicar los puntos en la curva de acuerdo a los datos de nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente menor de 6 meses. Ya tomando en cuenta su peso y la edad del paciente. Entonces, si el punto cae por debajo de menos 3 desviación estándar, nos indica que el paciente tiene un estado nutricional de desnutrición grave. Si el punto cae por debajo de menos 2 desviación estándar a menos 3 desviación estándar, incluyendo si el punto cae por encima exactamente de la curva menos 3, nos indica que tiene problemas de alimentación o bajo peso. Si el punto cae en 0 o por encima de la curva menos 2 desviación estándar, nos indica que no tiene bajo peso. Entonces, esos son los puntos y las desviaciones estándar que nosotros debemos tomar en cuenta para poder clasificar y determinar el estado nutricional según el indicador, según la desnutrición global del indicador peso-edad en menores de 6 meses. Pasemos a la siguiente, que es los puntos de corte para el indicador peso-talla de 2 a 5 años, que nos da como indicador la desnutrición aguda. Este índice peso-talla o longitud también nos muestra, según el peso y la talla, puntos de corte que se van ubicando en las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Si el punto cae por debajo de la curva menos 3 desviación estándar, nos indica que tiene desnutrición aguda grave y o anemia grave. Si el punto cae
por debajo de la curva -2 hasta la -3 desviación estándar, incluyendo si el punto cae exactamente en la curva -3, nos indica desnutrición aguda moderada. Ambos, desnutrición aguda grave o desnutrición aguda moderada, no son, se deben a un déficit, ¿ya? Y siguiendo, si digamos el punto cae en la curva +2 o por debajo de o hasta la curva -2 desviación estándar, incluyendo de igual manera si el punto cae en la curva -2, nos indica que no tiene desnutrición y tiene un estado nutricional normal. Si el punto cae por encima de la curva 2, de curva +2 hasta la curva +3 desviación estándar, nos indica que tiene un sobrepeso. De igual manera, si el punto cae por encima de la curva +3 desviación estándar, nos indica obesidad, y ambas se deben a un exceso, ¿ya? Entonces, esos son los indicadores y la ubicación de los patrones en la desviación estándar y la clasificación de acuerdo a lo obtenido. Pasamos al punto de corte para el indicador talla, edad y desnutrición crónica de 2 a 5 años. Para la talla es un poco más sencillo, ¿no? Es de igual manera con las curvas y ubicando los puntos de acuerdo a la talla y edad del paciente. Si el punto cae por debajo de -2 desviación estándar, nos indica que tiene talla baja, y esto debido a una desnutrición crónica, ¿no? El estado nutricional, desnutrición crónica. Si el punto cae en 0 o por encima de -2 desviación estándar a +2 desviación estándar, nos indica que no tiene talla baja y que presenta un estado nutricional normal. Si la curva cae por encima de +2 desviación estándar, nos indica una talla superior, ¿ya? Entonces, esos serían los 3 puntos de corte para los indicadores, ¿no? Talla, edad, peso, talla. Y vamos a ver ahora los puntos de corte para el indicador del índice de masa corporal. Como ustedes sabrán, también la Organización Mundial de la Salud nos proporciona tablas que nos pueden ayudar a determinar y clasificar, teniendo estas tablas, ¿no? Igual ubicando las desviaciones estándar y la ubicación del patrón para determinar la clasificación del estado nutricional de nuestro paciente. Comencemos. Si el punto cae por encima de la curva +2, según la edad y el sexo, nos indica que el paciente tiene obesidad. Si el punto cae por encima de la curva +1 desviación estándar a +2 desviación estándar, nos indica que el paciente tiene sobrepeso, ambas por un exceso. Si el punto cae por encima de la curva -3 desviación estándar, nos indica que el paciente tiene una desnutrición grave y o anemia grave. Si el punto cae por encima de -2 desviación estándar a -3 desviación estándar, nos indica que tiene una desnutrición o un trastorno de alimentación, y esto por un déficit, ¿no? Y desnutrición. Si el punto cae por encima de +1 desviación estándar a -2 desviación estándar, nos indica que no tiene desnutrición ni obesidad o sobrepeso, que más bien tiene un estado nutricional normal. Esta misma clasificación del índice de masa corporal nosotros podemos verla aquí en esta tablita. Como ustedes conocen, en la determinación del índice de masa corporal
se obtiene, ¿no?, el valor del índice de masa corporal según la fórmula que es peso sobre talla al cuadrado. Obteniendo ese valor, ¿no?, reemplazando el peso y la talla, obteniendo la talla al cuadrado y desglosando la fórmula, nosotros obtenemos un valor. Y ese valor nosotros lo debemos identificar y ubicar en uno de estos rangos que tenemos aquí, para de esa manera poder clasificar si nuestro paciente se encuentra con bajo peso, delgadez, está normal, o si presenta sobrepeso y algún tipo de obesidad. Vamos a dar un ejemplo. Si yo realizo, por ejemplo, el índice de masa corporal y el valor que obtengo al final es un valor de 20, yo debo buscar en esta tabla el rango que corresponde al valor, que según yo observo sería entre 18.5 a 24.99. El valor que yo obtuve de 20 se encuentra entre estos rangos. Por lo tanto, mi paciente con un índice de masa corporal de 20 estaría dentro de la clasificación en un estado normal. Si yo realizo otro índice de masa corporal, otra fórmula con datos diferentes, y obtengo un valor de 16.5, ubico aquí según estos rangos y yo puedo observar que mi paciente se encuentra entre estos rangos, ¿no?, 16 a 16.99. De igual manera, con otros valores, obteniendo el índice de masa corporal según la fórmula, nosotros podemos ubicar fácilmente en esta tabla en qué rango se encuentra y de esa manera clasificar el estado de nuestro paciente. De igual manera, se realiza la misma operación calculando con la misma fórmula el índice de masa corporal, y esta tabla es diferente porque esta nos da el punto de corte del índice de masa corporal para mayores de 60 años de edad. No olviden que tanto en esta tablita como en la que esta es, ¿no?, para 20 años o más, y en la de 60 años de edad, ambas son tanto para hombres como para mujeres. No hay una clasificación según el sexo. Entonces es más sencillo. Esta es para mayores de 60 años. De igual manera se realiza la fórmula para calcular el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, y se ubica el valor o el rango en el que se encuentra nuestro paciente, y de esa manera se procede a hacer la clasificación del estado. Esto mismo, usando el mismo índice de masa corporal, nosotros podemos clasificar a mujeres embarazadas también, haciendo la evaluación de la embarazada según el índice de masa corporal, teniendo estos puntos, ¿no? Nutrición normal, sobrepeso, obesidad, enflaquecida o desnutrida, que se encuentran aquí. O nos indica obesidad, S nos indica sobrepeso, N nos indica normalidad o nutrición normal, y E nos indica enflaquecida o desnutrida. Lo que hacemos es calcular el índice de masa corporal, ¿no?, que puede estar ubicado entre estos rangos de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. Esto de acuerdo a la semana de gestación en la que se encuentra el paciente. Unimos los puntos y nos dará el rango en el que nuestro paciente se encuentra, ¿no? Uniendo los puntos, por ejemplo, si nuestra paciente tendría un índice de masa corporal de 25 y estaría en la semana 25 de gestación, uniendo estos dos puntos, llegamos a que nuestro paciente tiene un estado nutricional normal. Si nuestra paciente presentaría un
índice de masa corporal de 35 y estaría ya en la 35 semanas de gestación, por ejemplo, uniendo de igual forma estos dos puntos, las semanas de gestación y el índice de masa corporal, que sería 35 también. Nosotros podemos ver que nuestro paciente estaría con obesidad. De esa manera es que se determina y se evalúa el estado nutricional mediante esta tabla. Tenemos aquí una tablita de referencia también acerca de la ganancia de peso total y semanal según el estado nutricional de la mujer embarazada, ¿no? Si el estado nutricional inicial nos indica bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. El incremento del peso total, que está expresado en kilogramos, y el incremento de peso semanal, también en gramos, ¿no? Continuando, tenemos también nosotros la posibilidad de poder clasificar el estado nutricional según el recuento de linfocitos. Si el recuento de linfocitos nos da un valor de 1200 a 2000 linfocitos, nosotros podemos clasificar el estado nutricional como desnutrición leve. Si el recuento de linfocitos nos da de 800 a 1200 linfocitos, nosotros podemos clasificarlo como desnutrición moderada. Y si el recuento de linfocitos, por último, nos da menor a 800 linfocitos, nosotros podemos clasificar el estado nutricional como desnutrición grave. Entonces es otra forma de poder clasificar el estado nutricional. De igual forma, tenemos otros indicadores que también nos van a dar, nos van a ayudar también a clasificar el estado nutricional en normal, desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición severa, ya dependiendo de qué es lo que se está evaluando. Lo que nosotros también podemos determinar es el peso ideal, tanto en hombres como mujeres, siendo las fórmulas para ambos diferentes, simplemente reemplazando la talla que debe estar determinada en centímetros. Reemplazando esta fórmula, tanto para hombres como para mujeres, podemos determinar el peso ideal del paciente. Se puede también determinar el porcentaje de variación con respecto al peso ideal, y este porcentaje se calcula también mediante una fórmula, que es la fórmula del porcentaje de peso ideal. En esta fórmula es necesario reemplazar el peso actual en kilogramos y sobre el peso ideal también en kilogramos obtenido con la fórmula anterior multiplicada por 100. El resultado de este porcentaje puede ser clasificado en este rango, buscando en qué rango se encuentra, y de esta manera determinando el estado nutricional también, de acuerdo al porcentaje del peso ideal. Nosotros también podemos determinar, ¿no?, si hay pacientes que no pueden ponerse de pie, pacientes que están postrados, en los cuales nosotros necesitamos conocer la talla. No hay muchas ocasiones en las que los pacientes no pueden moverse, no pueden ponerse de pie, están imposibilitados. Entonces se busca la manera de poder en estos pacientes determinar la talla, y se ha logrado hacerlo mediante fórmulas según el sexo. Por ejemplo, tenemos aquí dos, para hombres y para mujeres, donde en ambas es necesario solamente reemplazar la edad y la altura de rodilla. Reemplazando estos dos valores y despejando la fórmula, se puede conocer la talla. El pliegue cutáneo tricipital. Este pliegue para adultos
En esta medida se comparan los estándares ideales en hombres de 12.5 y en mujeres de 16.5. La clasificación debe hacerse según el siguiente cuadro. Según el rango, que va de mayor a 110, pues, mostrándonos un exceso de grasa, de 90 a 110, normalidad, y de 51 a menos 30, deficiencias, ¿no? Que son clasificadas en leve, moderada y severa. De igual manera, la circunferencia de brazo para adultos, en esta medida se comparan los estándares ideales en hombres de 25.3 y en mujeres de 23.2. La clasificación se debe hacer según el siguiente cuadro. Según a los rangos, cuando es mayor a 90 se clasifica como normal, y de 81 a menor a 70.5 como desgaste, ¿no? Y clasificados como leve, moderado y severo dependiendo el rango en el que se encuentra. Tenemos aquí el peso corporal ideal. Este peso corporal ideal es determinado según la edad, el peso corporal, el porcentaje de grasa, pero es importante que nosotros aprendamos y conozcamos cuál es el porcentaje de grasa. Para ello, nosotros necesitamos calcular la masa magra corporal. Para calcular el porcentaje de grasa y la masa magra en el hombre, que es lo que vamos a ver ahora en hombres primero, se requiere la circunferencia de la cintura a nivel del ombligo medida 3 veces y sacando el promedio, la circunferencia de la muñeca, el peso y la altura corporal. Estos valores deben ser reemplazados en la siguiente fórmula, que es para hombres, ¿no? Aquí se reemplaza el peso corporal, aquí la circunferencia y aquí la circunferencia de muñeca. Reemplazando estos valores, nosotros podemos determinar ya la masa magra corporal. Para determinar el porcentaje de grasa, según una vez ya determinada, ¿no?, nuestra masa magra corporal, se determina con la siguiente fórmula, ¿no? El peso menos la masa magra corporal, que ya la determinamos con la fórmula de arriba, dividida entre el peso corporal. De esa manera, en hombres nosotros conocemos la masa magra corporal y el porcentaje de grasa. En mujeres se requiere obtener la medida de la circunferencia de cintura a la altura del ombligo, medida de igual manera 3 veces y sacando un promedio para tener un valor más certero, la medida de la circunferencia de cadera a la altura de la cresta ilíaca, la estatura y el peso corporal. Entonces, la masa magra corporal se saca teniendo el porcentaje graso sobre 100 por el peso corporal. Entonces, lo que nosotros necesitamos sacar primero en este caso es el porcentaje de grasa, y eso se saca reemplazando los valores aquí, la circunferencia de cadera, reemplazando la estatura corporal y la circunferencia abdominal. Reemplazando estos valores, nosotros podemos obtener el porcentaje de grasa, y obteniendo ya el porcentaje de grasa, reemplazamos la fórmula para obtener la masa magra corporal. En hombres se estima el peso corporal magro y el porcentaje de grasa corporal por las siguientes fórmulas. La masa magra corporal, que es igual, como ya habíamos visto,
a esta fórmula donde se reemplazan los valores de peso corporal, circunferencia abdominal y circunferencia de muñeca. Y se procede a obtener el porcentaje de grasa con la siguiente fórmula: peso corporal menos la masa magra corporal sobre el peso corporal multiplicado por 100. Aquí tenemos un ejemplo con valores para ya reemplazar la fórmula. Este ejemplo es de un hombre que mide unos 72 metros, tiene una circunferencia abdominal de 120 centímetros y un peso de 90 kilos y una circunferencia de muñeca de 19 centímetros. Para determinar la masa corporal magra se reemplaza la fórmula, ¿no? Como pueden ver, aquí ya reemplazamos los 90 kilos que nos da el peso, que son el peso del paciente. Aquí los 120 centímetros que son la circunferencia abdominal y 19 que son los 19 centímetros de la circunferencia de muñeca. Se desglosa la fórmula multiplicando primeramente, después procede a sumar y restar y ya obtenemos aquí el valor de la masa magra corporal. Una vez obtenido este valor, nosotros reemplazamos en el porcentaje de grasa. Aquí está la fórmula y aquí abajo ya la tenemos reemplazada, ¿no? Aquí tenemos el peso, que es 90. Nuestro porcentaje, no es porcentaje. Aquí tenemos nuestro valor de masa corporal magra entre 90, que es el peso del paciente, multiplicado por 100. Como resultado de esta fórmula obtenemos ya el porcentaje corporal graso, el porcentaje graso, que sería en este caso 32%, ¿no? Con sus valores decimales. Tenemos un ejemplo aquí de mujer, ¿no? El porcentaje de grasa en mujeres se obtiene con la siguiente fórmula, como ya lo habíamos mencionado. Se obtiene reemplazando la circunferencia de cadera, la estatura y la circunferencia abdominal. Tenemos aquí el ejemplo de una mujer que mide unos 72 metros, tiene una circunferencia abdominal de 80 centímetros y una circunferencia de cadera de 100 centímetros. Se reemplazan las fórmulas. Aquí podemos ver ya reemplazado el valor de la circunferencia de cadera, que es 100. Tenemos aquí la estatura en centímetros y tenemos la circunferencia abdominal de 80. Reemplazando estos valores y desglosando la fórmula obtenemos ya el resultado, que es un porcentaje de 27% de grasa. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos y todas las opciones que nosotros tenemos para determinar el estado nutricional de los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.